Pasamos buena parte de nuestra vida pensando en cómo será nuestra jubilación. La imaginamos como una etapa de descanso, de tranquilidad, el momento de llegar al final de la vida laboral con la certeza de que lo básico estará cubierto. Pero la realidad es que cada vez más españoles miran ese futuro con inquietud. La última encuesta de Funcas revela que 8 de cada 10 personas que aún no se han jubilado creen que las reformas que se han hecho hasta ahora no bastan para asegurar sus pensiones. Más allá de la economía o de la política, en el fondo es una cuestión de tranquilidad vital, saber si mañana podremos vivir sin estrecheces. Hoy vamos a hablar sobre este asunto, de confianza o de incertidumbre y del futuro de las pensiones. Y lo vamos a hacer con Elisa Chuyán. Ella es investigadora de Funcas y responsable de la encuesta 2026 sobre pensiones y educación financiera. Elisa, buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a comenzar con esa encuesta y vamos a hacerlo con ese dato que comentábamos en la introducción. 8 de cada 10 españoles que no están jubilados creen que las reformas que se han hecho hasta ahora son insuficientes. ¿Qué explica ese nivel de desconfianza? Pues a pesar de que se nos trasladan desde el ámbito político, podríamos decir, o gubernamental, se nos trasladan noticias de estabilidad financiera o capacidad del sistema de pagar las pensiones, prevalece esa inquietud. Hay que decir que también esa inquietud encuentra reflejo en los medios de comunicación muy habitualmente, porque los informes de la mayor parte de los expertos vienen poniendo de relieve la difícil situación financiera o la creciente presión financiera a la que está sometido a nuestro sistema de pensiones. Entonces hay como dos mensajes que en cierto modo se contradicen. Por una parte, desde el ámbito político se nos traslada el mensaje de tranquilidad y de confianza, pero por otra parte desde el ámbito de los expertos mayoritariamente, si bien naturalmente con matices, se nos traslada otro mensaje bien distinto, y es: puede haber problemas en el medio o largo plazo de financiación de las pensiones, lo que no significa, porque yo eso no lo he visto prácticamente en ningún informe serio de expertos, lo que no significa que vayan a colapsar las pensiones o algo semejante. No ese es el caso. El problema es que crecerán los costes o los gastos, y como consecuencia de ese crecimiento de los gastos, pues habrá que dedicar más recursos públicos al pago de las pensiones, y eso implica que o bien aumentan los ingresos del Estado o bien de otras partidas habrá que reducir gasto. Ujú. Vamos a continuar con esa encuesta porque también señala que casi 7 de cada 10 españoles creen que el pago de esas pensiones se va a convertir pronto en un problema importante para la economía. ¿Eso que nos está diciendo sobre el clima social que ustedes han detectado? Pues está diciendo que efectivamente esa parte mayoritaria de la población, en cierto modo, se cree más lo que dicen los expertos que lo que dice la clase política, ¿no? Entonces, creen, como afirman el grueso de los expertos, que sí que va a representar un problema para nuestra economía, por lo que acabo de decir también. Es decir, el sector público, el funcionamiento del sector público es muy importante en el funcionamiento de una economía, ¿no? Entonces, cómo se distribuya el gasto público es extraordinariamente importante para comprender cómo evoluciona una economía. Si cada vez un programa del Estado del Bienestar, concretamente este, que es el de las pensiones, pero también hay que tener en cuenta que como consecuencia del envejecimiento de la población hay otras partidas del Estado del Bienestar que también van a aumentar su necesidad de recursos, como es, por ejemplo, pues la sanidad o la dependencia. Entonces, si cada vez esos programas del Estado del Bienestar necesitan más recursos públicos para poder financiarse, pues parece lógico pensar que pues otras partidas van a resultar perjudicadas, ¿no? Y aquí persiste la idea de que la cobertura de las necesidades de las generaciones mayores están absorbiendo crecientemente datos, lo cual se puede contrastar también empíricamente, y que bueno, los jóvenes, los niños, los jóvenes, los adultos que todavía no son mayores, pues digamos que ven cómo las prestaciones que se dedican a ellos pues
quizá no todavía, pero en el medio y largo plazo podrían sufrir descensos. Eso preocupa porque, bueno, pues ya de por sí nuestros estados del bienestar en toda Europa están desequilibrados hacia los mayores y la probabilidad de que se desequilibren más en ese sentido, pues preocupa y tiene efectos que van más allá de los hogares, ¿no? Y que trascienden a los hogares, a las empresas, a todos los agentes económicos, ¿no? Es decir, que al final tienen efectos macroeconómicos y en general persiste esa idea de que se avecinan problemas para nuestra economía como consecuencia de ese creciente gasto de las pensiones. Ujú. Elisa, lo que también habéis detectado en esa encuesta es que al mismo tiempo que prácticamente todo el mundo reconoce que esto es un problema, sin embargo, no aceptamos casi ninguna de las soluciones, ¿no? ¿Estamos ante una contradicción o ante un rechazo muy humano a perder derechos? Pues yo diría que las dos cosas, Sandra. Es que por una parte hay una contradicción, pero ese tipo de contradicciones las advertimos los sociólogos muy a menudo en los datos de encuesta. Es decir, por ejemplo, encontramos a una población, y no solo la española, esto se puede encontrar también en otras poblaciones europeas, encontramos a una población que por una parte quiere reducir el nivel de los impuestos y por otra parte quiere ampliar el estado del bienestar, o sea, quiere ampliar los programas del estado del bienestar. Y claro, es como si no se estableciera esa relación causal en que para ampliar los programas del estado del bienestar o bien hay que detraer recursos de partidas que no están relacionadas con el estado del bienestar o bien hay que aumentar los ingresos a través de los impuestos o de las cotizaciones sociales, como se decida. Entonces, estas contradicciones las advertimos habitualmente en las encuestas, en los resultados de las encuestas. Pero por otra parte también hay algo muy humano de hemos conseguido unos derechos o un nivel de derechos sociales considerable. A veces lo infravaloramos, pero es muy, muy, muy significativo. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, yo siempre lo digo, ¿no? Lo digo a mis estudiantes y lo digo en general en las conversaciones en las que tengo oportunidad de hacerlo. Claro, la pensión media de jubilación hoy día está por encima del salario mínimo interprofesional y estamos hablando de la pensión media, no de la pensión máxima. La pensión máxima está muy por encima del salario mínimo interprofesional, ¿no? Lo que está relacionado también con una carrera laboral, no de alguna manera muy proporcional, pero está relacionado con una carrera laboral y esos son derechos que los trabajadores han adquirido durante toda su vida laboral, aportando cotizaciones sociales y ahora naturalmente quieren hacer valer ese derecho, ¿no? Entonces, es perfectamente comprensible que los jubilados demanden y reivindiquen la necesidad de que sus pensiones sean suficientes y que respondan a lo que se ha aportado a la seguridad social, aunque aquí a veces hay que decir que en buena medida se subestima lo que la pensión representa respecto al aportado a la seguridad social, porque muchos, y esto también lo hemos visto en encuestas, muchos jubilados o gente próxima a jubilarse cree que van a cobrar o que están cobrando como pensión a lo largo de su vida, que van a cobrar menos de lo que aportaron y eso es a poco que vivan, a poco que su longevidad, digamos, más o menos acerque a la esperanza de vida, eso es incierto. O sea, normalmente a partir, se ha calculado, del undécimo año como pensionista, teniendo una carrera laboral normal, ya se ha recuperado todo lo que se aportó a la seguridad social. Puede que queden todavía 10, 12, 13, 15 años o más de pensión, de percepción de la pensión, porque las pensiones son vitalicias, y esa parte no estaría cubierta por aportaciones sociales que se realizaron. Bueno, esta forma de hablar tampoco es correcta porque nuestras aportaciones sociales no cubren nuestras pensiones, sino que pagan las pensiones de los actuales pensionistas, ¿no? Pero si se hiciera un cálculo de proporcionalidad o equidad actuarial, se vería que el sistema de pensiones nos favorece ampliamente, como digo, a poco que sobrevivamos 11, 12 años como pensionistas, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo también muy en cuenta. Pero digo, está muy bien visto lo que has planteado. O sea, por una parte es una contradicción, por otra parte también es una reacción bastante humana de quiero que mis derechos se respeten y quiero recuperar todo aquello que he aportado durante muchísimos años de vida laboral. Bueno, reconocemos el problema, no aceptamos prácticamente ninguna de las soluciones, pero la medida más rechazada, según los datos que habéis recabado, es el retraso de la edad de jubilación hasta los 70 años. Elisa, ¿esa es una línea roja socialmente imposible o una idea que podría cambiar con el tiempo y si se va explicando?
Pues yo siempre confío en lo segundo, en que explicando las políticas se comprendan, ¿no? Y es verdad que tampoco hay, por lo menos desde el ámbito, digamos, político público, un esfuerzo que a mi juicio sería muy deseable de explicar cuál es la situación del sistema, algo que habría que hacer naturalmente consensuadamente, porque en el momento en que un partido político se atreva pues a plantear algún problema sobre digamos, sobre la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, pues van a recaer sobre él muchas críticas y seguramente pues va a tardar poco en recular, ¿no? Es decir, esto tiene que ser o una iniciativa de toda la clase política, ¿no? Diciendo, vamos a ver, el sistema no está en quiebra, ni muchísimo menos, pero el sistema sí que puede afrontar problemas de financiación que tendríamos que conjuntamente abordar todos. Bueno, eso sería importante para trasladar información correcta, suficiente, exhaustiva a la ciudadanía, ¿no? Y eso lamentablemente no se está haciendo. Yo creo que caminamos hacia un retraso de la edad ordinaria de jubilación, pero caminamos de una manera natural y es que también hay que tener en cuenta que, claro, antes hablaba de que el periodo de percepción de la jubilación puede ser muy largo. Antes, pues yo lo recuerdo, ¿no? En mi propia familia, que es una familia completamente normal, yo siempre digo es una familia, pues eso, estándar, pero mi abuela murió con 53 años, mi abuelo con 64 años, es decir, mi abuelo se benefició un par de años de la pensión de jubilación, ¿no? Pero bueno, mi otro abuelo paterno algunos años más, pero como había cotizado poco era una pensión muy baja, es decir, que la situación ha cambiado radicalmente y lo que tenemos ahora son jubilados que tienen por sus carreras de cotización pensiones que son relativamente altas y relativamente aquí el adverbio es importante porque siempre a los perceptores de la pensión les va a parecer más bajo de lo que desearían, ¿no? Pero son relativamente altas y sobre todo que se cobran durante un periodo muy largo y creciente, porque la esperanza de vida después del bache de la pandemia sigue creciendo, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta y que como consecuencia de esta evolución demográfica también habría que ir retrasando la edad de jubilación y eso lo deberían comprender todos los ciudadanos, ¿no? Pero parece efectivamente que es una línea roja. Hay un rechazo generalizado. Y también hay mucho rechazo a ampliar el número de años necesarios para cobrar una pensión contributiva. Sin embargo, parece que subir las cotizaciones o crear impuestos específicos recibe algo menos de rechazo. ¿Podríamos decir, Elisa, que la sociedad prefiere pagar más antes que trabajar más? Pues desde luego los datos apuntan en esa dirección, ¿no? Lo que pasa es que, claro, en una encuesta también, o sea, las encuestas tienen muchos límites analíticos, podríamos decir, porque una cosa es plantear la posibilidad de aumentar los ingresos a través de cotizaciones sociales o a través incluso de impuestos específicos. Y otra cosa es explicar a la población los efectos económicos que eso tendría, los probables efectos económicos que tendría. Claro, cuando a uno le plantean ingresemos más, dice, bueno, pues si el esfuerzo es de todos, porque al fin y al cabo pagar impuestos pagamos todos, o las cotizaciones sociales las pagan mayoritariamente los empresarios, como sabemos, por lo menos aquí en España, en otros países es paritario o más equilibrado el porcentaje, pero aquí son los empresarios los que pagan la mayor parte de las cotizaciones sociales. Claro, ante una propuesta así uno puede decir, oye, pues que se aporte más al sistema, que se ingrese más al sistema. Para hacerlo bien, lo que pasa es que, como digo, las encuestas tienen sus limitaciones analíticas, habría que decir, bueno, esto puede tener algunas implicaciones negativas también, por ejemplo, para el mercado de trabajo, ¿no? Y eso no lo planteamos. Pero sí que es cierto que ante la disyuntiva, alargar las carreras de cotización o las vidas laborales o aportar más ingresos para que se repartan entre los jubilados, la tendencia, cuando no se aporta más información, es aumentense los ingresos, ¿no? Bueno, en esta encuesta también se habla de los jóvenes, de las distintas generaciones y hay algunos datos que podemos analizar. 7 de cada 10 personas que ven el problema de las pensiones señalan a los jóvenes como los principales perjudicados. De este dato, ¿qué lectura podemos hacer, Elisa? Bueno, pues de nuevo, o sea, yo creo que cuando en una encuesta o cuando una encuesta arroja porcentajes tan elevados, o sea, 70, 65%, todo eso está indicando a consensos amplios en la sociedad, ¿no? Siempre con reservas porque tenemos márgenes de error. Al fin y al cabo se trata de encuestas representativas. A partir de 1.200 personas en esta encuesta estamos intentando extraer información sobre el conjunto de la población, en este caso de 18 a 75 años. Esa es la población que hemos entrevistado en nuestra muestra, ¿no? Pero
siempre con reservas, pues hay que decir que la mayor parte de la población piensa que los principales perjudicados de esta evolución de las pensiones, que implica una creciente presión sobre el sistema o sobre la financiación de este tipo de prestaciones, pues perjudica sobre todo a los jóvenes. ¿Por qué? Pues porque son ellos los que en buena medida van a tener que aportar esas cotizaciones para pagar ese gasto creciente en pensiones, ya que son ellos los que van a aportar al sistema a través de sus cotizaciones sociales, ¿no? Entonces, sí que prevalece la idea de que, como decía también antes, las prestaciones dedicadas a los mayores absorben mayor parte del estado del bienestar y, por ejemplo, hay menos dinero, hay menos recursos públicos para los jóvenes, para necesidades de los jóvenes, que son también muchas, porque, por ejemplo, estamos viendo las dificultades que tienen pues, para emanciparse del hogar de la familiar, para crear sus propios hogares, para también desarrollar sus propios proyectos, ¿no? de vida, tener hijos, por ejemplo, es un problema también que muchos jóvenes ponen sobre la mesa cuando se les pregunta qué es lo que más te preocupa. Claro, ellos se dan cuenta de que lo que sus padres hacían a lo mejor con 20 y algo, pues ellos lo están haciendo en el mejor de los casos con 30 y algo, ¿no? Es verdad que van a vivir más que sus padres si la esperanza de vida sigue creciendo, pero bueno, también es cierto que están retrasando, ¿no?, los hitos fundamentales de la biografía, como son, por ejemplo, formar una propia familia, tener hijos, y todo eso precisaría pues también más, o ellos lo que demandan en buena medida es más apoyo del Estado, de las administraciones públicas, para poder satisfacer esos deseos que tienen, ¿no? Es que sí que es cierto, y esto es importante, perdona, Sandra, que no, dime. no detectamos conflictos intergeneracionales. O sea, es verdad. Justo te iba a preguntar eso, que si tú pensabas que ahí podíamos observar algún conflicto generacional real, o más bien es una percepción de que va a ir un poquito peor para todos. Va a ir un poco peor para todos y yo creo que esa percepción está muy extendida. Sí que es verdad que se cree que los jóvenes van a ser los principales perjudicados, pero nosotros de momento no detectamos tampoco conflictos intergeneracionales. Es decir, si es que son los propios jubilados, lo hemos comprobado en esta encuesta, los que piensan que los jóvenes son los más perjudicados y los que piensan que los jóvenes hoy viven peor. O sea que los primeros, o si no los primeros, entre los que comprenden muy bien el problema están los mayores. O sea, son los propios mayores los que ven que sus nietos están viviendo peor que ellos, ¿no? Y desde luego peor que ellos en este momento, pero también peor que ellos a esa edad, en el sentido de que efectivamente sus nietos tienen acceso a muchísimos bienes y servicios que ellos no pudieron disfrutar porque en parte no existían y también porque las condiciones económicas eran otras, pero claro, ellos lo que ven es que a la edad de sus nietos, algunos ya tenían formado una familia, incluso habían empezado a comprar un piso y sus nietos no están en eso, ¿no? En parte pues porque tienen otras preferencias de distribución de sus propios recursos, de los ingresos de los jóvenes, ¿no? Prefieren gastar seguramente más en ocio de lo que hacían sus abuelos, pero también en parte porque es que no dan los ingresos para hacer inversiones grandes como puede ser la de un inmueble, ¿no? Entonces, no hay ese conflicto intergeneracional, hoy por hoy no lo hay, esto también hay que ir observándolo, en parte porque dentro de las propias familias se amortiguan esas tensiones. Es que hay muchos abuelos que están apoyando a sus nietos económicamente, a veces de una manera un poco puntual o incluso sistemática, dándoles dinero todos los meses, por ejemplo, un poco de dinero para que hagan algunos gastos, ¿no? Entonces, como digo yo, la familia es un gran amortiguador de las tensiones sociales. En España por lo menos lo es, y de ahí que esos conflictos intergeneracionales hoy por hoy no los estemos apreciando en los datos de encuesta. Iremos viéndolo en próximas encuestas y lo iremos analizando a ver cómo va evolucionando. Bueno, más allá de todo el debate económico, también hay un componente emocional importante, porque muchos trabajadores, especialmente quienes tienen más de 60 años, temen que esa pensión no les permita vivir sin aprietos. Y además esa preocupación han detectado que es mayor en las mujeres. ¿A qué crees que responde esa diferencia? Pues responde a que las mujeres, muchas mujeres de esa edad que están próximas a la jubilación, tienen carreras laborales algo más cortas y sobre todo tienen también carreras de cotización, vamos a decir, peores, ¿no?, que los hombres. Es decir, que a lo mejor iniciaron sus carreras, primero hay lagunas en sus carreras que se han podido de alguna manera compensar, pero siempre de una manera peor de la que habría resultado si hubieran estado integradas en el mercado laboral. Me refiero a lagunas de cotización, como por ejemplo, como consecuencia de quizá periodos de cuidado que se han tomado para atender a sus hijos o a personas que precisaban cuidados, ¿no?, dentro de la familia. Entonces, aparte de esas lagunas de cotizaciones, que como digo se compensan, pero siempre se compensan también
vamos, limitadamente, ¿no? Pero aparte también, pues las carreras de cotización son un poco peores en el sentido de que se ha cotizado por bases de cotización más bajas, ¿no? Y todo eso redunda al final en el cálculo de la pensión. Entonces, la pensión media de las mujeres viene siendo, de las mujeres, la pensión de jubilación me refiero, viene siendo algo inferior a la de los hombres, ¿no? Y probablemente muchas mujeres piensen que con sus carreras de cotización, con la longitud y con las bases de cotización que ellas o sobre las que ellas han cotizado, pues su pensión no será tan desahogada, ¿no? Ahí es Bueno, importante tener en cuenta que en los hogares, ahora, que no ocurría antes, va a haber, en muchos hogares va a haber 2 pensiones. Antes, muchas familias, muchos hogares de pensionistas, lo que tenían era la pensión del varón y la mujer no tenía pensión o adquiría una pensión si se quedaba viuda posteriormente. Pero ahora en muchos hogares de mayores va a haber 2 pensiones, eso hay que tenerlo también en cuenta. bueno, la encuesta recoge muchísimos más puntos, pero también aborda la educación financiera. Elisa, ¿hasta qué punto comprender mejor cómo funciona el sistema puede facilitar un debate más sereno sobre las reformas necesarias? Sin duda, esa es una cuestión sobre la que en Funcas se ha insistido mucho. O sea, el conocimiento sobre el sistema de pensiones también forma parte de lo que podríamos llamar cultura financiera. Y la educación financiera debería también orientarse hacia la transmisión de información sobre el sistema, tanto sobre el funcionamiento del sistema, del funcionamiento ordinario, como sobre los retos que afronta ese sistema, ¿no? Entonces, eso sería muy importante y efectivamente lo que comprobamos una y otra vez es que el nivel de educación financiera en España, no solo en España, insisto, porque esto también es está bastante generalizado, pero en España particularmente el nivel de educación o de cultura financiera está bastante por debajo de lo que desearíamos y quizá lo peor es que, de acuerdo con las evidencias que manejamos, no aumenta, a pesar de todos los esfuerzos que se están haciendo. No aumenta suficientemente, es decir, no vemos que todos los esfuerzos realizados en educación financiera tengan una traducción como cabría esperar en los conocimientos que la población, los conocimientos, las actitudes y demás que la población expresa a través de las encuestas. Ujú. Elisa, ya para concluir, si tuvieras que quedarte con una idea de esa encuesta, ¿cuál dirías que es lo más importante para entender el momento actual de las pensiones en España? Pues diría que existe una inquietud entre la población, es decir, que los mensajes que nos trasladan desde la clase política no acaban de creerse y esto está también relacionado seguramente con las actitudes de desconfianza que en general encontramos en las encuestas hacia la clase política. Entonces, no acaban de convencer esos mensajes de aquí no hay ningún problema. Sí que piensa la población que hay un problema, pero no sabe muy bien cómo resolverlo y de ahí que rechace cualquier medida que pueda implicar un coste individual y que sea menos reacia hacia costes que sean más generalizados, como pueden ser la subida de los impuestos, que eso nos afectaría a todos. Pues perfectamente resumido, hemos aprendido muchísimo, nos ha servido para ampliar nuestra educación financiera, sin duda alguna. Elisa Chulián, encantada de haber tenido esta conversación contigo, investigadora de Funcas, responsable de la encuesta 2026 sobre pensiones y educación financiera. Muchísimas gracias por estar en Capital Radio y hasta otra ocasión. Muchas gracias a vosotros por la oportunidad de exponer nuestros resultados. Gracias.